Buenas noches, ¿cómo están amigos? Un cordial saludo desde Atlanta, Georgia. Soy el doctor Alejandro Navarrete, como siempre en nuestros webinars los días martes y los días jueves. El día martes de hoy es el 31 de enero del 2023 y esta noche nos acompaña una invitada muy especial, Milagro Polo. Milagro es colombiana, es psicóloga y una de las cosas bonitas que tiene nuestra profesión es que los psicólogos podemos dedicarnos a muchas áreas o muchas especializaciones. Y Milagro ha escogido una especialización no necesariamente de terapeuta. Ella es coach de vida, pero también es administradora, es jefa de recursos humanos del Instituto de Consejería de Atlanta. Es una de las managers que trabaja con nosotros y pues muy contentos de que ella pueda compartir su experiencia el día de hoy con nosotros. Y gracias, Milagro, gracias por tu tiempo, por tu generosidad de compartir tus conocimientos con el grupo de terapeutas de pareja que nos acompañan de Latinoamérica. Bienvenida, Milagro. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro, por la invitación, por también darme la oportunidad de hablar un poco más de mi experiencia laboral y también personal. Ya varios años trabajando juntos en el instituto y bueno, también ha sido un buen aprendizaje todo el tiempo acá con usted y bueno, y obviamente toda mi experiencia laboral en Colombia, ¿no? Y académica, que también es importante. Sí, Milagro, aparte de ser psicóloga, está terminando justo este año una maestría en finanzas y en administración también. Y bueno, pues es fundamental, sobre todo para el día de hoy, porque el día de hoy no vamos a hablar de estrategias para los terapeutas de pareja, estrategias clínicas, abordajes, ni nada de eso, sino la idea es cómo poder hacer una práctica privada, ¿verdad? En la experiencia psicológica mía de hace algunos años atrás y compartiendo con los colegas terapeutas, pues hemos visto de que muchos psicólogos, muchos terapeutas tienen varias modalidades de trabajo, ¿verdad? Yeah. Entonces muchos comienzan trabajando siendo empleados en una empresa, una clínica, en un hospital. Comienzan a hacer sus prácticas profesionales y muchas veces son contratados por el mismo hospital, por la misma práctica, o en alguna universidad que se dediquen a enseñar y de repente son parte del equipo terapéutico del departamento psicopedagógico, en una escuela también, ¿verdad? Y algunos deciden ser emprendedores. Yeah. Algunos deciden ser personas independientes, profesionales independientes, que deciden abrir su propia práctica privada, su consultorio, su clínica, como ustedes lo quieran llamar. Pero entonces ese es el tema del día de hoy. Los invitamos a participar. Recuerden que estamos en Facebook Live del Dr. Navarrete, del Counseling Institute of Atlanta, y pueden compartir esta transmisión en vivo en sus redes para profesionales que de alguna manera puedan interesarse, puedan estar también, digamos, beneficiarse de este compartir de la experiencia de Milagro y la experiencia también que yo tengo en el Instituto de Consejería de Atlanta. ¿Ok? Entonces, Milagro, básicamente, diríamos, es cómo iniciar una práctica privada, ¿verdad? Ese es como el gran reto, pero me imagino que es un reto que muchos sienten tener, pero no es tan sencillo, pero tampoco es tan complicado, ¿verdad? Porque pues hay una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir para poder llegar a esa meta, a ese sueño, ¿verdad? Y no sé, ¿qué nos dice Milagro? A ver, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué le recomendarías a un terapeuta que tiene en mente, tiene planes de iniciar su propio trabajo en su práctica privada? Bueno, realmente, inicialmente lo primero, cuando nosotros deseamos tener una práctica privada, lo primero que tenemos es que preguntarnos cuál es nuestro interés, el por qué vamos a crear una compañía, el por qué vamos a crear una pequeña empresa o por qué vamos a emprender. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? ¿Es un objetivo financiero? ¿Es un objetivo personal, de crecimiento personal? ¿Es un objetivo social?
o es un objetivo tal vez filantrópico que personas suelen tener, ¿verdad? Después de que nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué yo quiero empezar una compañía propia? Es ahí donde realmente podemos encontrar la razón de ser de cuál va a ser mi compañía. ¿Qué es lo que yo quiero tener? ¿Cuáles van a ser mi objetivo de trabajo? ¿Cuál va a ser mi rol o mi tarea en esa práctica privada? ¿Cuáles van a ser mis servicios, verdad? Eso es importante, porque de ahí va a depender la forma como yo quiero constituir o conformar mi empresa, ¿sí? Cuando ya yo me he hecho la pregunta de por qué lo quiero hacer y cuáles van a ser mis servicios, qué es lo que yo voy a ofrecer, ahí empiezo realmente yo a conformar el sueño o a conformar realmente mi deseo de tener una compañía. Sí, eso es importante, esa es como nuestra primera base, saber qué es lo que yo voy a ofrecer, saber qué es lo que yo voy a brindar, cuáles van a ser mis servicios. En nosotros, por ejemplo, los psicólogos podemos tener servicios terapéuticos, podemos ofrecer servicios de capacitaciones o de entrenamiento, podemos ofrecer servicios de evaluaciones, podemos ofrecer también procesos de selección. Entonces, dependiendo realmente de cuál va a ser mi foco o mi objetivo con la compañía, así van a ser los servicios que yo puedo brindar. Aparte de eso, pues también cuál es mi interés. Es un interés personal, porque también de eso dependerá la habilidad o el tiempo que yo le dedique para enfocarme en esta tarea. Es importante, señor Alejandro, y yo después de todo el crecimiento que he tenido desde Colombia y acá en el instituto, el enfocarse. El enfocarse realmente en lo que yo quiero construir y en lo que yo quiero ser de mí en mi futuro. Si esto va a ser un proyecto de vida o solamente va a ser un proyecto laboral, porque muchas personas crean en compañías solamente porque es un proyecto laboral, más no que de eso va a depender su proyecto de vida. Entonces son dos enfoques muy distintos que tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el propósito de yo crear esa compañía? Si es un interés personal y que ese va a ser mi proyecto de vida, va a ser mucho más fácil para mí enfocarme y empezar a trabajar y avanzar. Que de pronto si va a ser un proyecto más laboral y un poco financiero, pero que realmente no demanda una necesidad interna, sino más de crecimiento financiero que puedo hacerlo o puedo construirlo poco a poco, ¿sí? Como es, sin de pronto decir, es mi interés personal tenerlo. Entonces, eso va a ser una gran diferencia en la forma en la que yo me voy a enfocar en lo que yo quiero construir para mí. Eso pienso que es uno de los elementos muy importantes cuando uno quiere construir una compañía o quiere construir una pyme o quiere construir una práctica privada. Perfecto, perfecto. Y además, Milagro, yo creo que lo que dices es muy importante porque partir un poco del interés personal, profesional, ¿cuál es ese objetivo, verdad? O sea, ¿por qué quiero hacer esto? Hay personas que podrían decir, bueno, yo quiero dar un servicio a la comunidad, ¿verdad? Exactamente. Y una de las cosas que hicimos nosotros en el instituto es, claro, viniendo de países latinoamericanos, en un contexto de habla inglesa, básicamente, ¿verdad? Veíamos esa necesidad de ayudar a la comunidad hispana, que es muy grande, diríamos, en Atlanta, ¿verdad? Como cualquier ciudad grande en los Estados Unidos. Entonces también nosotros vimos que había no solamente un interés nuestro, sino esa posibilidad de Necesidad. ayudar a la Exactamente. comunidad, ¿verdad? Y dentro de todo eso, tienen que haber planes, tienen que haber pues presupuestos, porque hay gastos, hay una serie de cosas, dependiendo un poco de la modalidad que tú quieras tener, porque pues uno puede iniciar una práctica solo, Exacto. ¿verdad? Y rentar una oficina pequeñita que tenga una sala de espera y de repente al inicio no puedes tener tu secretaria, de repente sí. Y claro, vas haciendo como pasos, ¿verdad? Pero si tu sueño es tener una clínica y dar diferentes tipos de servicios, ¿verdad? Porque una de las cosas que conversaba yo la vez pasada con el grupo es cuál es tu nicho, cuál es diríamos, ese diferencial tuyo, Exacto. ¿verdad? Que va a dar ese servicio. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo
es que nosotros tengamos 2 o 3 especialidades y no llenarnos de 20 especialidades, porque si no, en verdad no vamos a hacer un diferencial con respecto a otros colegas, ¿verdad? Así es, señor Alejandro, tiene toda la razón. Porque cuando yo realmente conozco y reconozco cuál va a ser mi interés de buscar una compañía o crear una compañía y cuál va a ser mis servicios, yo tengo que enfocarme en la parte del mercado, yo tengo que enfocarme en la parte económica, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi nicho de mercado? ¿A dónde voy a apuntar? Por ejemplo, si me voy a dedicar con mi compañía solo a ofrecer servicios en el área educativa y me voy a especializar en el área educativa precisamente para ser diferencial entre mis competidores, porque también eso es algo que tengo que revisar. ¿Quiénes van a ser mis competencias en el momento de yo entrar en el mercado? Y aparte de eso, también es importante que en el momento en el que yo estoy revisando toda esa parte económica y de marketing y de la parte comercial, identificar realmente cuál va a ser mi servicio estrella, ese servicio que me va a posicionar en el mercado. Eso es importante. Cuando usted habla de especialidad, es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos en buscar cuál va a ser mi especialidad y mi servicio estrella que me va a permitir ser diferencial ante los demás. Por ejemplo, nosotros nos hemos especializado en todo lo que tiene que ver las evaluaciones, ¿verdad? Inicialmente yo me acuerdo cuando comencé a trabajar, estábamos específicamente en el área de inmigración. Ya nos hemos masificado, hemos diversificado nuestros servicios y ahorita tenemos la capacidad de hacer evaluaciones de salud mental de cualquier tipo, ¿verdad? Con algunas restricciones, pero ya podemos hacerlo. Digamos que nuestra diferencia fue precisamente el escoger un servicio que nos posicionara en el mercado. Y eso es importante en el momento en el que yo voy a crear una compañía. Saber cuál va a ser ese servicio que me va a dar el plus ante los demás. Y saber cuál va a ser mi nicho de mercado. En este caso, para el counseling es la población latina, sin embargo, pues ya ahorita nos hemos expandido, ¿verdad? Pero inicialmente fue una necesidad social que existía en Atlanta o en Georgia y aprovechamos también esa necesidad. Y eso es importante. Importante saber cuál es la necesidad que me ofrece el mercado, qué es realmente lo que las personas están buscando y el mercado no lo ha satisfecho. Eso es algo importante en el momento, porque yo puedo ofrecer terapias, sí, y muchos profesionales nuestros ofrecen terapia, pero ¿cuál va a ser la diferencia mía ante los demás terapeutas que están a mi alrededor? Eso es importante. Y Claro, eso, porque puede, perdón que te corte ahí, Milagro, porque puede ser de que pues yo quiera abrir una práctica de terapia de pareja, pero tengo que ver también el contexto en el que estoy creando mi práctica, porque quizás tengo de vecinos a 20 terapeutas de pareja que tienen mucho más experiencias que yo y quizás no sea el área por la cual yo voy a marcar ese diferencial, ¿verdad? Porque la competencia puede ser complicada. Ahora, claro, evidentemente no hay que tenerle miedo a la competencia porque hay que confiar mucho en las habilidades de uno. claro, Pero quizás marcar una diferencia de ofrecer un servicio porque hay una necesidad, ¿verdad? Para que tú puedas entrar en el mercado claro, y no ser uno más del mercado. Creo que a exactamente, eso te estás refiriendo. exactamente. Y aparte de ello, también es importante hasta la ubicación geográfica donde yo voy a instaurarme o donde yo voy a instalar mi compañía. Sí, porque de pronto, como usted lo plantea, hay muchas personas a mi alrededor que pueden ser mis competidores y puede que de pronto en Atlanta, alrededor de Atlanta, del downtown, haya muchos competidores, pero resulta que para las zonas rurales no lo hay. Ese puede ser un nicho de mercado donde yo puedo empezar a trabajar porque sé que está la necesidad del servicio y que alrededor mío no voy a tener mucha competencia, lo que me va a permitir ganar el mercado, ganar ese mercado y posicionarme ahí para luego ir creciendo. Algo también importante que hay que tener en cuenta, señor Alejandro, cuando queremos crear compañía, es saber si es el tiempo. Primero, el tiempo personal, si es mi tiempo, si yo voy a tener tiempo para hacerlo. Porque
habrá muchas veces en estos casos cuando uno quiere emprender a muchas cosas que habrá que decir que no. Por ejemplo, no podré salir con de pronto con amigos porque no tengo el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Porque realmente necesitaré leer más, necesitaré eh, asesorarme, buscar asesorías también, ¿no? Entonces, saber si es el tiempo personal, si voy a tener el tiempo para dedicarme a planificar todo mi unidad de negocio, porque esto también es de una planificación, si voy a tener el tiempo para planificar esta unidad de negocio, si la economía del país me permite en ese momento también crecer, si realmente va a ser la economía que me va a dar la oportunidad de yo crear una compañía. Y aparte de ello, también es importante identificar qué clase de compañía yo quiero tener. Y a nivel legal, sí. Por ejemplo, en Colombia hay sociedades anónimas limitadas, hay fundaciones, ¿sí? ONGs. Entonces, ¿cuál es el tipo de organización o cuál es el tipo de compañía que yo también quiero tener o debo construir legalmente y que me pueda brindar la proyección que yo quiero tener en un futuro? No quiere decir con esto que yo no puedo cambiar mi constitución legal, porque sí lo puedo hacer, pero eso va a demandar a largo plazo que yo tenga que hacer trámites legales para poder hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una sociedad limitada, donde solamente va a ser una sola persona o unipersonal, una compañía unipersonal, como suele pasar en muchas ocasiones, o voy a tener socios dentro de la misma compañía o dentro de la misma empresa que yo quiero constituir, o si voy a buscar una opción donde sí, inicie unipersonal, pero tenga la opción de cambiarla o de ingresar socios dentro de la misma compañía o dentro de la misma pyme, que en ocasiones legalmente hay esas figuras que lo permiten. Entonces, esos son elementos importantes en el momento en el que yo quiero crear una compañía. Realmente, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuáles van a ser mis servicios? ¿Cuál va a ser mi nicho de mercado? ¿Cuál realmente es el tipo de compañía que yo necesito construir legalmente y que va a ser apropiada tanto en el presente como para el futuro, la proyección que yo quiera tener a la compañía? Eso también es importante en el momento de construir una pyme, ¿no? O emprender cualquier negocio. Esto, Hablamos, perdón, esto de hablar de nuestros tiempos personales también me parece fundamental, ¿verdad? Las prácticas privadas evidentemente son una opción de trabajo y no es necesariamente para todos, ¿verdad? O sea, el hecho de ser empleado y estar contento en el trabajo de uno es una buena opción profesional también, ¿verdad? Lo que pasa es que la práctica privada requiere una adrenalina diferente de riesgo, sí, ¿verdad? Porque claro, tú tienes que pagar un alquiler o una hipoteca o tienes niños en la escuela, tienes que pagar seguros médicos, tienes una serie de cosas, de gastos y responsabilidades familiares y que tiene que ver también por momentos de la vida. Porque no es decir, ok, termino la universidad y comienzo esto solo, que evidentemente podría ser, pero ¿cuál es el momento adecuado? ¿Cuándo es que yo me doy cuenta de que, ok, tengo que aventarme? Porque van a haber muchas trabas mentales, sí, van a haber muchas trabas, muchos miedos, mucha ansiedad de cuál es el momento oportuno. Porque es como cuando uno se quiere casar, ¿verdad? Uno piensa que uno tiene que tener carro o uno tiene que tener la casa o uno... Y claro, y cuando tú te quieres casar porque estás enamorada, tú te avientas así, no tengas carro, no tengas casa, no tengas cama, no tengas colchón, no tengas nada, simplemente te avientas. Entonces, ¿cuál es ese momento especial? Porque pues se requiere esa condición de riesgo, ¿verdad? Y otra claro que vez, no es, perdón, no es un problema que tú no optes por una práctica privada. O sea, no es que sea la motivación que todos tengan su práctica privada. sí. Pero para el que tiene esa idea, es a las personas a las cuales nos estamos dirigiendo, ¿verdad? ¿Qué necesitas para tener ese empuje? ¿Tú qué le dirías, Milagro? Yo pienso que hay varias cosas que hay que tener para uno
aventarse, como usted lo dijo. Primero es tener realmente una base económica. Una base económica es, por ejemplo, no tener deudas. Porque si voy a aventar o voy a crear una compañía, obviamente que mis finanzas van a ser la primera parte de la inversión que yo voy a tener en esa empresa, hasta para constituirla, porque para constituirla hay que pagar algunos impuestos, hay que pagar la creación, la registración y todo eso es dinero. Entonces, creo que una base buena financiera es no tener deudas. Eso es algo importante porque crear una compañía para pagar mis deudas no es la mejor opción en el momento de construir una empresa. Entonces, pienso que esa es una línea base en la que yo puedo generar y empezar a construir una compañía, no tener una deuda. ¿Por qué? Porque digamos que las ganancias que en ese momento yo tenga de mis ingresos personales por diferentes temas laborales, parte de esas ganancias son las iniciales que yo voy a invertir en mi negocio. Entonces, para poder invertir esas ganancias personales que yo ya tengo, necesito por lo menos no tener deudas, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo que creo que es importante es realmente que yo tenga o me guste la incertidumbre. Porque usted tiene razón, cuando uno está trabajando, está en su zona de confort, nada me obliga a mí a decirme sal de tu zona de confort y vete a algo como crear una compañía que va a ser una incertidumbre los primeros años mientras no se ha creado una estabilidad financiera dentro de la misma empresa. Entonces, pienso que eso es un tema importante. Tengo que estar listo y preparado para que me guste la incertidumbre, para apostar al riesgo, porque es un riesgo. Crear una compañía es un riesgo que puede salir bien, pero que de las cosas que no salgan bien también puedo aprender. Entonces, el tener una base o una estabilidad, por lo menos de no tener deudas, es bueno para crear en el momento de iniciar y tomar la decisión. Yo digo, quiero emprender, quiero crear mi práctica privada, porque realmente lo que en este momento estoy ganando me es suficiente para por lo menos iniciar la empresa. Y luego, obviamente, gustarme la incertidumbre porque realmente todo va a ser un riesgo inicial. Riesgo que se ve minimizado cuando yo planeo también mi negocio. Eso es importante, planear. Planear es realmente minimizar esas barreras emocionales, es también minimizar ese pensamiento que me dice, no, no lo hagas, no es el momento, todo está cerrado, ¿dónde vas a conseguir los clientes? No tienes ningún cliente. Es también, digamos, como romper esa barrera de pensamientos y de emociones, ¿no? Entonces, cuando hablo de gustar la incertidumbre, eso es importante. De hecho, una de las personas o de los grandes éxitos de las mejores personas que han sido exitosas en sus emprendimientos es precisamente, empezaron por el gusto de la incertidumbre. Yo tengo que crear esto, yo ya sé qué es lo que quiero ofrecer y me voy a arriesgar. Y me voy a arriesgar porque tengo, por lo menos no tengo ninguna deuda, no tengo nada que perder financieramente, por lo menos, ¿verdad? Todo lo que pueda construir va a ser mi ganancia. ¿Y de dónde van a salir los primeros recursos de una compañía? De mis propios recursos, porque si no hay una planeación estratégica del negocio o no hay, por ejemplo, un plan de trabajo, pues obviamente no voy a poder conseguir recursos de entidades financieras que apuesten también a mi proyecto. Pues es como la segunda opción a nivel financiero, ¿verdad? Pero inicialmente es por lo menos tener una base de estar estable y luego de realmente estar al gusto o tener el gusto de que definitivamente tengo que salir de la zona de confort de donde yo estoy para moverme a otro lugar y saber que ese lugar donde me he movido, pues obviamente me va a generar riesgos. Pero por lo menos que voy a estar consciente que no voy a perder, digamos que la estabilidad un poco financiera que ya he construido, que es importante a nivel familiar y a nivel personal, ¿no? Y nunca, por nunca los emprendedores arriesgar más de lo que puedas tener, ¿verdad? Porque, por ejemplo, alguien puede hipotecar su casa Ya, para abrir un negocio. sí, Esa situación te pone en una posición de riesgo si no tienes un fondo de ahorros o un fondo de protección
para cubrir los costos del negocio, los gastos del negocio y seguir pagando la hipoteca o el préstamo de la casa, ¿verdad? Entonces uno no puede arriesgar más Exactamente. de lo que puede tener, porque es poner en riesgo la estabilidad que uno puede tener. Y la idea de abrir una práctica privada es generar más estabilidad a largo plazo, ¿verdad? Exacto. Pero no lo contrario. Si yo pongo en riesgo todo o vendo mis cosas o las empeño o pido préstamos por todos lados pensando de que este negocio va a funcionar y me endeudo al máximo, evidentemente esto va a ser muy riesgoso para mí y para mi familia, ¿no? De repente algo que yo escuché de ti, de repente me equivoqué, Milagro, pero es plantear algo híbrido, ¿verdad? O sea, es decir, tener un trabajo estable, de empleado, en el que uno trabaje para una empresa en la que se sienta bien y de repente comenzar a poner unas horas en mi proyecto personal, en mi negocio personal, en mi práctica privada, que es lo que en algún momento yo hice, ¿verdad? Porque pues yo era migrante, era una zona completamente desconocida, era otro país, otro idioma, ¿verdad? Entonces yo comencé trabajando en diferentes agencias que proveían servicios de salud mental. Entonces, claro, o sea, tenías esa parte híbrida de protección, ¿verdad? Para que pues no queden desamparados los gastos de la familia también. Entonces yo creo que de alguna manera estás reforzando mucho esa idea. Sí, eso es importante, señor Alejandro, porque realmente yo no puedo emprender un proyecto nuevo que probablemente sea mi proyecto de vida basado en una inestabilidad. No lo puedo emprender, porque la inestabilidad financiera o a nivel emocional o a nivel personal o a nivel familiar, pues obviamente me va a restar interés en continuar y sacar adelante mi proyecto laboral o mi proyecto personal de crear compañía. Entonces, sí es importante. La mayoría de las veces las personas emprenden su propio negocio teniendo una base estable financiera, un trabajo estable que no voy a dejar. Es posible que entonces empiece a disminuir mi horario laboral de la compañía para dedicarle un poco más de tiempo a mi proyecto personal. La única forma como tal vez la persona se arriesgue realmente a dejar todo de lado o su estabilidad financiera es porque realmente tiene un cliente excepcional que ese cliente lo va a hacer crecer. Entonces ahí sí podríamos decir, vamos a apostar. Pero en nuestra labor o en nuestras prácticas privadas, sabemos que nuestros clientes hay que construirlos, ¿verdad? Y hay que también poco a poco posicionarnos en el mercado. Entonces, no puedo decir de pronto que un proceso de selección, por ejemplo, en el área organizacional de una compañía como Toyota, ¿sí? Me puede dar una estabilidad total al 100%, porque realmente depender de un cliente es algo crítico, porque un cliente me puede decir, ya, me voy y no más, ¿verdad? Entonces, ahí voy a generar yo una inestabilidad. Entonces, es importante emprender. Para eso, señor Alejandro, cuando estamos haciendo como toda la base de mi compañía, planear. Planear es importante. Crear cuáles son mis objetivos, cuál va a ser mi proyección de venta en un año, cuántos clientes yo necesito tener para cubrir todos los gastos, por lo menos básicos, que la compañía me esté generando. Entonces, eso es un elemento que siempre hay que tener en cuenta cuando voy a crear una compañía. Cuando yo estoy registrando mi empresa, yo ya tengo que planear qué es lo que yo necesito para realmente colocar a funcionar mi compañía. Necesito una oficina, no necesito de pronto secretaria, de pronto voy a necesitar un auxiliar o un asistente que me apoye, pero posiblemente no. Es posible que solamente necesite 2 líneas de celulares. Todos esos elementos que hacen parte de la creación física de una compañía, yo necesito planearlo, porque yo también necesito saber cuánto va a ser mi inversión, cuántos son los costos de esta compañía, ¿verdad? Y debo de tener, aparte de eso, una hoja de ruta de trabajo, ¿sí? Que es lo que me va a poder permitir empezar a tomar acciones. Porque, por ejemplo, en la vida personal nos suele pasar, mañana quiero ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Y no pasa nada. O hablamos entre amigos y decimos, nos vamos de vacaciones. Oh, sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos. Y todos nos entusiasmamos, pero ninguno toma la acción.
Toma la acción de decir, ok, nos vamos para tal fecha, ya yo mañana busco los tiquetes, este va a ser el plan de viaje. Asimismo, se necesita cuando hacemos una compañía, necesitamos un plan de trabajo, necesitamos una hoja de ruta que nos lleve a la acción. ¿Sí? Y ese es, digamos que un tercero o un cuarto elemento que podríamos tener en cuenta para crear una compañía, un plan de trabajo. Eso es importante. Y creo que en cualquier nosotros como terapeutas necesitamos un plan de trabajo con nuestros pacientes para saber cuál es el tratamiento que vamos a dar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el seguimiento que vamos a tener? Es igual en una compañía. También necesitamos un plan de trabajo, un plan de acción, que una acción nos lleve a la otra. Por ejemplo, hoy fui y registré la compañía. Eso quiere decir que yo mañana tengo que ir al banco a sacar mi cuenta de compañía, de empresa. Eso quiere decir que el segundo día, yo debo empezar a buscar cuáles van a ser mis servicios y cuál va a ser el marketing o cómo me voy a empezar a proyectar a nivel del mercado. Sí, entonces planear es importante, generar un plan de trabajo es importante, porque eso también me va a ayudar a organizarme a nivel personal y también saber qué es lo que necesito, a quiénes necesito a mi alrededor, cuál va a ser esas personas que van a ser importantes en el momento en el que yo cree o empiece a trabajar en mi propio proyecto de compañía. Sí, porque no todos lo sabemos, ¿verdad? Usted, por ejemplo, eh, aquí en el instituto tenemos las personas que se encargan del marketing, las personas que se encargan de servicios del customer service, ¿verdad? Porque no, de pronto podemos nosotros ofrecer el customer service, pero no tenemos, o de pronto no es nuestro interés hacer una campaña de marketing, pero sí hay personas expertas dedicadas a hacer toda esa labor, ¿verdad? Entonces, eso en el momento en el que yo creo o hago una hoja de ruta, hago un plan de trabajo, hago un plan de negocio, eso me permite saber qué recurso humano yo necesito para construir mi compañía, a quiénes necesito a mi alrededor, con quiénes necesito hablar y empezar a conectar para yo consolidar mi empresa y empezar a trabajar para ella. Porque también hay algo que tener en cuenta, que en el momento en el que yo creo una compañía, yo trabajo para mi compañía, ¿sí? Ya estoy en cierta manera con una más responsabilidad que la que tenía cuando es trabajar para otra persona. Y más cuando yo he creado una compañía que va a ser mi proyecto de vida. Eso quiere decir que yo tengo que estar consciente que es mi responsabilidad el hacer crecer esa empresa. No es de más nadie. No es el del marketing, no es la chica ¿cómo es? Que de pronto atiende el teléfono. No, es mi responsabilidad hacerla crecer, posicionarla. Obviamente rodeada de personas profesionales que me apoyen a toda esa labor, ¿verdad? Es claro, señor Alejandro, y creo que usted como empresario es claro que rodearse de equipos profesionales y de personas excelentes a su alrededor ha sido una de las mejores apuestas que usted ha hecho en el counseling. El tema de tener buenos profesionales, el tema de brindar un excelente servicio, le ha dado la oportunidad de posicionarse y pues ahorita tener el instituto que tenemos, ¿verdad? Entonces, el tener un equipo competitivo, el tener un equipo profesional es importante en el momento de yo lanzarme a la incertidumbre de crear una compañía. De decir, oh, yo tengo esta persona que es especialista en el tema de marketing digital, que es especialista en el tema de publicidad, que es especialista en servicios que tal vez yo no conozco o yo no tengo la experiencia. Por ejemplo, si he montado una práctica privada a nivel de psicología, a nivel general de consultoría, en mi caso, por ejemplo, yo no soy especialista en finanzas y tributaria. Eso quiere decir que yo tengo que tener una persona a mi alrededor especialista en finanzas y tributaria, que en el momento en el que un cliente me busque porque quiere ese servicio, yo tenga la oportunidad de decirle, sí, yo te lo tengo, yo te lo ofrezco, ¿verdad? Que eso es algo también importante. Entonces,
el rodearse de personas profesionales y tener conectados una red hace la gran diferencia de que mi compañía crezca o se quede solo registrada en un papel si yo tampoco he planificado o hecho un plan de trabajo. Entonces, llevar a la acción es importante cuando yo quiero crear una compañía o quiero crear una pyme, ¿no? Y hay mucha, por ejemplo, yo cuando he ido a Perú a entrenar a muchos colegas, hay una especie de temor por formalizarse, ¿no? Porque muchos tienen su práctica como en secreto, escondida, ¿verdad? No sacan permisos en la municipalidad, no la registran, porque piensan pues de que el tema de impuestos los va a matar, ¿verdad? Y claro, o sea, siempre hay temores con respecto a eso. O sea, Claro, cuando nosotros comenzamos esta práctica en Atlanta en el año 2010, era solamente yo y mi esposa Silvia. Entonces, y ahora tenemos 18 personas, ¿verdad? Que de alguna manera hemos ido creciendo y creciendo y creciendo, pero pues todo esto implica, como decíamos hace un momento, aventarse a la piscina, pero también implica una serie de trabajo inteligente sí, para no desgastarse en el proceso de ver a 300 personas en una semana, ¿verdad? Y me termino quemando en 2 años, 3 años, sino como tú dices, es juntarse con las personas idóneas, las personas correctas, ¿verdad? Entonces, el sentirme orgulloso de las personas que trabajan conmigo y que todos tienen la misma misión, la misma visión de trabajo con respecto al servicio de la comunidad, es algo que pues hace que ya no solamente la persona, sino que ya la empresa constituya ya un ideario, diríamos, de lo que queremos nosotros como empresa, ¿verdad? Como equipo de trabajo, porque siempre hemos sido un equipo de trabajo que ha ido creciendo, pero que todo ha sido paulatino, todo ha sido paso a paso, todo ha implicado muchísimo trabajo, ¿verdad? exacto. Entonces, el momento inicial es el momento clave, en el momento en el que nos da ansiedad y si esto sale y comienzan estos mensajes que te comienzan a llegar, oye, pero ¿y si no te sale? ¿Y si esta renta es demasiado cara? ¿Y si no lo puedes pagar? ¿Y si no tienes clientes? Y salen esas famosas preguntas que te comienzan a bloquear, ¿verdad? Pero como tú dices, estoy muy de acuerdo con eso, en rodearse de las personas correctas que te puedan asesorar en áreas en las cuales tú no eres experto, Sí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos esto de marketing, pues ¿quién sabe de marketing? O sea, en realidad esto de generar estrategias de marketing pues tiene que ver con especialidades y hay gente que ha estudiado eso sí, necesariamente, ¿verdad? Hace todo un estudio de mercado o manejar todo el tema de los números, sistematizar los procesos, que es lo que haces tú, ujú, ¿verdad? En la oficina, en la que me está dando siempre consejos, siempre orientaciones, que hay que gastar en esto, que no hay que gastar en todo esto, que por qué no creamos este otro proyecto. Entonces, pues son las personas correctas que te van orientando a seguir aventándote en diferentes nuevos proyectos, ¿verdad? así es. Y es importante considerar eso también. Yo pienso que una de las grandes barreras que tenemos nosotros, los que trabajamos, los psicólogos, es que somos en ocasiones muy individualistas, Mm. ¿verdad? Y el hecho de ser individualistas a veces no nos permite precisamente crear compañía, ¿sí? Porque sabemos que tener un consultorio nos puede dar los recursos que de pronto en su momento em, podemos querer o desear tener, ¿verdad? Pero, Ujú. por ejemplo, yo en mi caso particular, en Colombia, yo tenía las dos opciones. Yo hacía área organizacional y hacía clínica, ¿verdad? Pero algo importante, el reglamentar una compañía o el reglamentar una práctica privada, pienso que abre oportunidades. Porque yo con una práctica privada constituida, yo puedo llegar a cualquier compañía a ofrecerle mis servicios terapéuticos, ¿verdad? Y decir, mira, de pronto hubo la muerte de un empleado en una compañía y yo puedo llegar, mire, esta es mi compañía y yo te puedo ofrecer a ti terapias individuales para tus empleados a nivel personal, ah, sin que eso implique que pase por el seguro, por ejemplo.
claro. Pero en ocasiones las compañías son tan temerosas de contratar a nivel unipersonal, especialmente compañías grandes, porque en ocasiones no van a tener la responsabilidad financiera de asumir si algo no sale bien. Cosa diferente cuando yo tengo una compañía constituida o una pyme constituida, porque la pyme pues obviamente me obliga a tener una aseguranza, ¿sí? Una aseguranza profesional, una aseguranza personal, que esto es un respaldo para grandes empresas. Entonces, el tema de pronto de no constituir o no consolidar una práctica privada de forma legal también me está limitando oportunidades que el mismo mercado me puede ofrecer, ¿verdad? Porque con ello yo puedo entrar con mucha tranquilidad a cualquier compañía o a cualquier clínica o a cualquier escuela, ofrecer mi servicio, porque tengo aparte de una profesión o de un soporte de conocimiento y un soporte de experiencia, también tengo un soporte legal. Y para muchas escuelas, para muchas compañías, hasta para muchos clientes individuales, eso es importante. Sí, tener un respaldo legal que garantice no solamente mi profesionalismo, sino también una responsabilidad legal que sabemos que todos adquirimos en el momento de trabajar, simplemente por trabajar en salud mental, ya tenemos de base una responsabilidad legal. Entonces, es también, digamos, como el custodiarnos nosotros a nivel de nuestra práctica profesional, el custodiarla en el momento de ir y registrar mi práctica privada, en ir y registrarme como el consultorio de la compañía de Milagro Polo Rodríguez, psicóloga en Colombia, ¿verdad? Eso obviamente da mucha más confianza que de pronto no tenerlo, no constituirlo, no registrarlo. Entiendo su punto de vista cuando nos decía que los impuestos, claro que sí. Y creo que ese es el temor la mayoría de las veces de todos y más de nuestras economías, que son economías emergentes, como lo es Colombia, como lo es Perú, como lo es Chile, como es Argentina, o sea, todos nuestros países que son economías emergentes que van creciendo el 0.2, el 0.5, el 1.2, ¿sí? Entonces, obvio que eso también causa temor, pero pienso que más que el temor, es también que nos quitamos oportunidad de crecer, oportunidad de realmente pensar en grande y soñar en grande. Yo con una práctica privada, si yo la constituyo, puedo tener 3 psicólogos trabajando conmigo, puedo tener 3 terapeutas trabajando conmigo y ofrecer muchos más servicios o ofrecer mucha más oportunidad de atención que siendo yo solita, ¿verdad? Entonces, Inclusive también tener internos de universidades que te podría permitir también tener bajos costos, internos que estén bajo tu supervisión, porque el hecho de también enseñar y trabajar, pues transmite tus conocimientos a otros, exacto, llegas a más gente, a servicios más cómodos, más accesibles, ¿verdad? Que también son necesarios porque pues no toda la comunidad tiene los mismos recursos económicos para poder sustentar pues lo que tú puedas cobrar de acuerdo a tu experiencia, ¿verdad? Pero bueno, Milagro, tenemos que terminar. Solamente quiero agradecer a las personas que, bueno, nos han podido escribir. Está el doctor Escudero, él es psicólogo peruano. Él nos ha seguido muchas veces en nuestros webinars y precisamente cuando yo estaba en Lima. Gracias, Bernardo, por estar ahí. Nos manda un saludo. Y está Marley también, Cerván. Muchas gracias, Marley, por estar ahí. Ella también nos saluda. Y nos escribe Marta Lu Rodríguez, también nos está viendo desde Colombia, creo que dice Atlántico, Colombia Atlántico. Gracias, Marta, por acompañarnos. Recuerden que Milagro es un especialista en esto. Si alguna vez ustedes tienen ideas de poder abrir su propia práctica y necesitan una consultoría, alguien que los pueda guiar en ese proceso, pueden contar con Milagro. Ahí está la especialidad de ella, está el teléfono de ella. Ella es parte de nuestro equipo de trabajo en el Counseling Institute, es la administradora de nuestra oficina y muy confiable, muy profesional y la recomiendo al 100% para si algún día ustedes necesitan una ayuda adicional. ¿Ok? Siempre es bueno otra vez juntarse de buenas personas, Milagro, como tú lo has dicho. Después está Edna, también está presente, y también está Fabián Polo, y parece ser que es tu hermano, ¿verdad?
está escuchando los consejos. Bueno, siempre la familia está ahí acompañándonos. Y muchas gracias, Milagro, otra vez por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Y bueno, ya tienen, amigos, la posibilidad de contactarnos en el futuro. Y el día jueves estaremos comunicándonos. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, que siempre estamos publicando cosas para el interés de todos. Muchísimas gracias, Milagro. Tus últimas palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias, señor Alejandro, por la oportunidad y bueno, creo que a todos los que nos han escuchado, los que nos van a ver en el futuro en el video, quiero invitarlos a la acción y arriesgarse realmente a crear compañía. No es fácil, pero tampoco es difícil ni es imposible. Y acción. Si realmente ya tomaron la decisión, es que una acción me llegue a la otra y planear muy bien. Eso va a hacer la gran diferencia en el momento de querer construir una compañía. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor Alejandro, por la oportunidad. Y bueno, como les dijo el señor Alejandro, a su disposición en el momento en el que necesiten de pronto una consultoría, un servicio o simplemente quieran llamarnos a preguntarme algo al respecto de lo que hemos hablado el día de hoy, con mucho gusto. Bueno, Milagro, gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.